Bueno, gusto saludarlos, un nuevo capítulo más de Esperanza y Revelación. Así es. Esta vez tratando, ¿hay un propósito en tu vida? Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, de las Escrituras. Bueno, este es un tema crucial. ¿Cómo lo ves? Pues es bastante importante porque es el propósito en una persona le da identidad, ¿no? Sí, claro. Entonces el que es médico, pues tiene una identidad y dice yo voy a ser médico, y es médico y se identifica como médico. Y vive toda su vida tomando decisiones de acuerdo a cómo lo toma el médico. Así pasa con el veterinario, con el abogado. Tienen un propósito que nos lleva a tener una identidad. Por eso es tan importante que un cristiano sepa que hay un propósito en Dios, porque eso le da identidad. Totalmente. Y de esa misma manera nuestra vida es direccionada en todo lo que hagamos, la persona con la que vamos a estar, el trabajo que tomemos, la carrera que estudiaremos, de acuerdo al propósito. Este tema, yo siempre lo he pensado como un tema central en la Biblia, descubrir que Dios tiene un propósito conmigo, que esa es la revelación que Dios hace en nuestras vidas, pero también descubrir cuál es. Y creo que es un tema crucial en la Biblia. Y bueno, para introducirlo, no quiero aquí traer un ejemplo mío, personal de lo que a mí me pasó, pero lo voy a traer sí con el ánimo de que muchos se sientan identificados. Y es que pues hay personas que crecemos o cuando empezamos a vivir, nos damos cuenta que tal vez no fuimos planeados, ¿no? Que llegamos por un accidente, por una noche loca, una noche de copas, una noche loca, o como sea que haya sido. Pero cuando uno sabe que pues no fue planeado, que llegó en medio de un hogar que pues no era un hogar, sino simplemente se comprometieron porque había un hijo, o tal vez fue un accidente, no es mi caso, pero me imagino el caso de alguien que haya nacido a causa de una violación, a causa de alguna situación especial en la vida que sea así muy compleja. La pregunta estará si esa persona tiene un propósito o simplemente fue un accidente, fue el resultado de una mala situación que se vivió. Mucha gente lo puede llegar a pensar. Claro, yo aunque no he llegado al punto extremo del ejemplo que acabo de dar, sí muchas veces de mi adolescencia hasta los 15 años, yo sentí que fue un accidente porque no cumplía los estándares de es el hijo planeado, el cual vamos a querer, el cual va a tener un hogar, sino pues como muchos hogares hay un padre ausente, de repente han pasado todo este tipo de cosas que acabo de decir, y digo, yo creo que no tengo un plan en la vida. Eso sucede mucho cuando uno es adolescente, ¿no? Sí, total. ¿Qué pasa? Siempre uno se pregunta el por qué nací, qué pasó. También la pregunta del propósito surge cuando yo tengo un proyecto de vida, pero ese proyecto de vida tal vez no funcionó, no se dio, o una vez iniciado fracasó. Claro. Ahí yo puedo preguntar, bueno, ¿será que yo sí tengo algún propósito en la vida? Claro, porque arrancamos diciendo si hay un propósito en el Señor con nuestras vidas, pero cuando uno no se encuentra con Dios todavía, uno empieza a darse cuenta que uno quiere encajar en ciertos lugares, pero no encaja. O sea, por alguna razón uno no cuadra con los amigos de la cuadra completamente como uno quisiera, uno no cuadra en ciertas cosas que uno quiere emprender, y muchas veces de esto es porque tal vez eso no se acerca al propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Yo personalmente no encajé en casi nada, yo era medianamente bueno en algo, pero nunca fui el destacado, el excelente, y yo sentía frustración dentro de mi corazón todo el tiempo que no encajaba en ningún lado. Es difícil, sí. En mi situación, y bueno, ya que estamos tocando algún tema personal, sí. En mi situación, lo que sucedió fue que pues yo sí avancé y tenía un proyecto de vida. El proyecto de vida no se dio, era un tema deportivo, no se da por alguna circunstancia, y quedó en el limbo. No, este era mi proyecto de vida. Tenía la idea de ser médico en ese momento. Cambiaste del deporte directamente a la medicina. Quería ser médico, pero pues una situación familiar de prácticamente una quiebra de mi padre, pues no, mi mamá queda al frente 100% de la casa, y yo digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Muy difícil pagar.
no tengo nada. Y mi mamá, en la capacidad económica que se le permitía a ella, asumiendo un hogar, 2 hijos y demás, y pues un esposo, me ofrecía ciertas carreras que yo pues, no le veía. O sea, mi mamá no me graduó casi de bachillerato por matemáticas, pero mi mamá me traía el formato de contaduría, ingeniería industrial, de ingeniería electrónica, y yo no. Él te quería poner a hacer lo que sea. Cuando Sí, veo un folleto que me trae mi mamá, la empleada pública, los compañeros dicen, llévele este folleto a su hijo a ver si quiere hacer algo en la vida. Y mi mamá me trae un folleto de la Facultad de Derecho de una universidad. Y yo entro y abro y no entendía las materias que habían ahí. Sí. Pero había una al final, 10º semestre, decía medicina legal. Y yo dije, medicina es medicina, así sea un semestre. Esta pequeña parte se llama felicidad. Y por esa carrera, por esa materia, fue que yo entré a estudiar Derecho. Digamos que en medio de la nada había algo que Dios estaba utilizando para que me fuera encarrilando por esa carrera universitaria que al final terminé. Pero fue eso. Pero cuando hablamos de propósito en Dios, es que Dios no juega los dados con nosotros. No, para nada. ¿Y por qué lo digo? Y aprovechando lo que acabo de decir como mi ejemplo. Cuando yo entro al colegio, mi mejor materia eran ciencias sociales. Yo nunca me destaqué por ser el mejor alumno, no era el peor, no era el mejor, era promedio, sí. Promedio normalito, o sea, pasaba normal, pero había una materia en la que siempre me fue bien y fui monitor, y era Constitución y Política, se llamaba así, Constitución y Política. Entonces vemos que Dios desde pequeño sí lo va perfilando a uno. Dios desde pequeño sí va, como le va colocando a uno en el corazón y le va colocando a uno como esas indicaciones, como como esas señales de que por acá puede ser. Es decir, uno está dentro del propósito de Dios. Ahora bien, cuando hablamos del propósito de Dios va más y trasciende más allá de una carrera, ¿no? Hay gente que no tiene carrera, pero está en el propósito de Dios, ¿cierto? Sí. Pero resulta y pasa que esa persona, sin ser un profesional, es una persona muy pegada a Dios y es una muy buena consejera. Y desarrolla lo que Dios para que Dios lo llamó. Entonces puede ser una persona que sirva para predicar la palabra y puede restaurar personas, ¿cierto? Otras personas son muy buenas escuchando, ¿cierto? Esa escucha que no se le da a todas las personas. Sí, ¿cierto? Es muy difícil. Sí. Esa otra persona que escucha, le sirve de pañuelo, pero tiene esa palabra de, oiga, yo soy muy bueno. Pero es una persona que le gusta escuchar a los demás, ya puede ser un pinito para el propósito de Dios. Entonces, el propósito de Dios trasciende más allá de una profesión, trasciende más allá de una habilidad, trasciende más allá. Es la disposición que yo tengo para servirle al Señor con las herramientas que Él me dotó, que tal vez yo ni las conozca, pero a través de una comunión con Él las puedo ir encontrando. Ok, y Dios puede ir hablando a través de la palabra claramente hacia dónde proyectarlas, esas cosas que Dios nos ha dado. Esos talentos, esos dones, esas cualidades que tenemos. Bueno, yo desarrollé un texto, si alguien lo quiere leer con nosotros, está en Hechos 9. Hay varios versículos aquí que nos hablan acerca de eso, pues cuando Saulo, que todavía no se llama Pablo, se llama Saulo, va camino a Damasco y se encuentra con Jesús, pues se aparece de una manera gloriosa en este texto. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco, porque en ese texto, aunque uno lo lee muy rápido y sabe que Pablo iba para allá y pasó lo que pasó, pues si lo leemos detalladamente nos vamos a dar cuenta de muchas pautas que Dios nos puede dar a nosotros para encontrar qué propósito hay en nuestras vidas. Entonces, yo quiero leerle solamente Hechos 9, vamos a leer solo Hechos 9, versículo 1 y 2 dice: Saulo estaba furioso, esto es una versión lenguaje actual. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús.
Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que querían enseñar de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Aquí hay un punto chévere. Saulo era una persona que se dedicaba a matar cristianos y él estaba tan convencido y tan sentado en una postura religiosa que pensaba que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos de la época, del primer siglo. Estaba totalmente seguro que ese era el lugar correcto que él debía defender a como diera lugar. Mira que cuando, de acuerdo a lo que hablamos ahorita de que Dios va dando señales, la determinación de Pablo ya lo va caracterizando acá. O sea, Pablo era un tipo con carácter, Pablo era un tipo determinado, que se apropió de lo que creía y lo defendía como fuera. A muerte. A muerte, sí. ¿Sí? Entonces ya vemos que desde este Hechos 9.1 empezamos a ver la característica de un Pablo que más adelante se va a convertir en el personaje, tal vez el personaje o el escritor o el apóstol o el servidor, dejémoslo del Señor, con más importancia en el Nuevo Testamento. Totalmente, es el que más da textos de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento y fundamenta la doctrina de lo que hoy por hoy es la Iglesia. Sobre todo él, obviamente hubieron cartas de muchos otros apóstoles, pero él fue el principal en cuanto a temas bíblicos. De su autoría fue casi todo. Hay acá una vaina, y es que pues sabemos que el propósito de él no era matar cristianos. Al contrario, él iba a ser un líder para los cristianos y lo sigue siendo espiritualmente, pero él está totalmente en contra en este camino que vemos acá. Él estaba totalmente en contra, matándolos. O sea, no los estaba. Y esto nos muestra lo desconcertados, lo desviados que estamos cuando no tenemos una relación con Dios, que esto va mucho más allá de una religión, ¿no? Totalmente. Cuando uno se encuentra con Dios, uno encuentra una claridad sobre su propio propósito y sobre qué quiere Dios hacer con nosotros, aunque estemos del otro lado, como le pasaba aquí a Saulo por ahora. En Jeremías 29:11 se señala que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Ahora, cuando nosotros conocemos al Señor y empezamos a vivir la vida en Cristo, el fin que esperamos, ¿cuál es? No es tener una mansión y tener 10 Ferraris, 5 jets. No. El fin que nosotros esperamos en Cristo es encontrarnos con Él. Ese es el fin que yo espero con Cristo, ¿no? Sí, claro. Habla de Dios como permite una situación difícil en Israel para moldear al pueblo y después sí decirle: estás pasando por una dificultad, pero yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de vida. ¿Cierto? Sí. Ese es el contexto. Y si lo anclamos, lo unimos a la historia de Pablo, vamos a ver que más adelante en el texto bíblico que tenemos de base, vemos lo que le va a suceder a Pablo. Claro, que no es nada agradable. No es nada agradable. En un ámbito físico, pues no es nada chévere. No es nada chévere, pero Dios lo permite con un propósito, porque Él sabía el fin detrás de esa situación. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, ¿cómo podemos ver a través de la palabra de Dios que nos permite identificar qué es un propósito en Dios? ¿Qué es un propósito en Dios? Y el propósito de Dios empieza desde las circunstancias de vida que nosotros tenemos, ¿cierto? De ahí nace el propósito, de las circunstancias, de lo que nosotros vayamos aprendiendo, de lo que nosotros vayamos también dejando, que tal vez no le sirven a Dios, ¿no? Tal vez el orgullo, la altivez, la prepotencia. Entonces, son todas esas circunstancias de vida que Dios permite que me sucedan, que me van a ir puliendo, me van a ir preparando. ¿Para qué? Para el fin que Él tiene pensado para mí. Claro. Hay una parte clara, es que pues uno piensa que cuando uno dice estamos tal vez desviados del propósito de Dios, uno se imagina, bueno, pero
yo no soy alguien malo, o sea, yo no estoy robando, yo no estoy matando gente, yo no estoy hablando mal de alguien, no, entonces uno dice, no, yo voy bien en el camino. Pero les quiero poner solo un ejemplo. Hay muchos padres de familia que se enfocan más en ganar dinero que en pasar tiempo con sus hijos de calidad como padres. Y esto puede ser estar desviado del propósito de Dios, porque el propósito no es buscar herramientas, el propósito es llevar a cabo con las herramientas que tenga lo que él tiene que hacer, que es ser un buen padre. Este es el ejemplo de un padre, pero esto lo podemos aplicar en un trabajo, en la motivación que tenemos para estudiar, en la motivación que tenemos para desarrollar cualquier cosa en nuestra vida. Si la motivación se basa simplemente en algo pasajero, como lo es el dinero, como es la fama, como lo es el reconocimiento, pues nunca nos vamos a encontrar con el propósito real que hay detrás de hacer lo que estamos haciendo. Entonces acá cualquiera de nosotros, incluso siendo cristianos, podemos estar errados del propósito, totalmente desviados, y eso, según la Biblia, se considera pecado, porque pecado es, hay una palabra en griego que lo hemos visto en algunas veces, que es amartios, y amartios significa errar del objetivo. O sea, si yo trazo mi objetivo en ese tiempo del primer siglo, pues ellos tenían sus flechas y sus, bueno, eran arcos con flechas, sí, y las lanzaban a esos circulitos que son las dianas. Y cuando caía justo en el centro era cumplir con el objetivo, porque le pegó al centro a lo que se planteó. Cuando se desviaba un poco o salía del tablero, esa flecha inmediatamente se conocía como amartios, que era desviarse del objetivo. Pero la Biblia le pone un nivel más alto, porque no solamente pecamos cuando nos desviamos, como pasaba ahorita con el ejemplo de un papá que no es papá sino se dedica a hacer solamente dinero, como puede pasar en muchas otras cosas de nuestras vidas, sino además la Biblia condena como pecado al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. De hecho, la Biblia llama en 1 Corintios 15 pecador a una persona que tenga temor. Entonces cualquiera de nosotros puede desviarse fácilmente del propósito de Dios, entrar en pecado con una sencilla razón, y es desviarnos de lo que realmente tenemos que hacer. Esa es la parte clara aquí que Pablo se encuentra haciendo. Claro, y es que Pablo tenía un llamado. O sea, existe una predestinación para Pablo ya. Sí. Pablo no la conocía. Pablo Sí. no la conocía. Pablo simplemente estaba convencido de su educación, ¿no? De lo Así que él era. Entonces, muchos estamos convencidos de que si yo soy ingeniero, Dios me tiene que usar siempre en la ingeniería. Y no siempre es así. Puede que no. Puede que no, Pues puede que sí. Pues a Pablo lo estrelló con una cruda realidad más adelante. Y Pablo, de hecho estaba yo estudiando una vez los nombres. Saulo era como un derivado de Saúl, del rey Saúl, y significa el que eligen o el que ponen. De pronto, bueno, yo acabo de hacer una tomita de apoyo verificando esa información. El que eligen, el que ponen, pero Pablo simplemente es parte de, es simplemente una pequeña composición de algo. Pasó de ser el que todos eligen a simplemente uno más del montón. Y me parece muy bueno porque la cualidad que vemos de Pablo es que es una personalidad totalmente arrolladora y tremendamente fuerte. Y Dios lo minimiza. Hay otros que no, hay otros como Gedeón, que Dios, siendo nada y viéndose muy poco, eres exaltado en las manos de Dios. Pero a gente como Pablo los baja un poco para que todos estemos a un nivel medio y podamos encontrar claridad en nuestra comunión con Dios de qué es lo que tenemos que hacer. Claro que sí. Cuando hablamos de Pablo y de su llamado, y de Pablo cómo empieza a ser ese hombre que fue, ¿no? Ese líder cristiano que fue, encontramos que era un hombre prepotente, un hombre que se basaba en su propia sabiduría, ¿no? Se basaba en su propia sabiduría. Eso es lo que le pasa mucho al cristiano, ¿no? A veces el cristiano se basa en su propia sabiduría. Les voy a contar una historia de un amigo que fue a una iglesia, después me lo encontré en un campamento que fuimos a otra iglesia y dice, no, yo vengo contento porque yo fui a una iglesia que profetizan todos los días y que hacen fila para que los profeticen. Si alguien la conoce, pues sabrá cuál es, si no, pues investiguen. Si alguien la conoce, dejen en los comentarios. No, Sí. no la dejen en los comentarios. Y él me decía, no, estoy contento porque me profetizaron que iba a tener 2 casas y una camioneta último modelo. Ah, por Dios. Y
pues yo era una persona como de 18, 19 años, muy joven, no había entrado en profundizar el estudio de la palabra. Y entonces uno se queda con la idea y uno esperando, venga, ¿y a mí cuándo me van a profetizar el carro, la casa, el avión? ¿Sí? Pensando que esos son realmente Pensando profecías. que efectivamente esa es la profecía y no. que ese es el propósito de Dios en mi vida, ¿no? Que Dios, entonces el propósito de Dios en mi vida es que yo tenga 2 casas y una camioneta, pero el propósito de Dios va más allá, ¿sí? Primero, si les van a profetizar es un nombre. No es de Dios. Ya, por favor, estudien. O sea, no hay un reglamento bíblico. Nosotros siempre vemos en la Biblia 3 cosas, bueno, acá tú me ayudas, 3 cosas que vemos en la profecía es que Dios da dirección a la iglesia a través de la profecía, Dios da, reargulle el corazón de la persona y consuela el corazón de la persona. Entonces cuando te profetizan un carro o una casa, pues no está cumpliendo ninguna. No está cumpliendo, le está alimentando el ego. Le está realmente adivinando el futuro, tratando de adivinarlo si no le pega a la profecía, entre comillas. Claro que sí, y eso desvía del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios incluso podemos ver en ella que el mandato del Señor Jesús a sus apóstoles es no lleven nada. Sí. No lleven nada. Sí, no lleven ropa de cambio, nada. Tranquilos, cumplan mi mandato, que yo me encargo del resto, pero cuando ya les empiezan a prometer el resto sin cumplir el propósito, ahí ya hay un error. Claro. Y eso es lo que está pasando con la iglesia moderna. Claro. Una iglesia que está buscando que se le alimente el ego, que le hablen lo que yo quiero que me digan, lo que yo espero tener. Y ahí empieza a desviarse el propósito, porque entonces yo empiezo a enfocarme en cómo voy a conseguir las 2 casas y la camioneta, y no en cómo voy a servirle al Señor. Claro. Y es grave porque puede ser que en el plan de Dios, eso va a sonar feo, pero puede ser que en el plan de Dios, Dios no tenga destinado que tú tengas 2 camionetas y 2 casas como te lo profetizaron, entre comillas. Porque al tener eso posiblemente no puedas cumplir el propósito libremente que Dios tiene contigo. Puede suceder. Puede suceder. Lo que pasa es que le están colocando incluso un limitante al servicio del Señor. O sea, el Señor solamente está para darte y es totalmente diferente, porque es que nosotros, la palabra nos llama a nosotros siervos del Señor, y el siervo ¿qué hace? Le sirve, ¿no? Sirve, hace caso, no está esperando a que su amo le esté diciendo, oiga amo, ¿y dónde está entonces el carro? Y es que usted no me cumplió. Entonces lo que sucede en ciertos lugares con ese tipo de profecías, ¿cierto? Es que nos desvían del propósito. Totalmente. ¿Y cuál es el propósito en Dios? Continuamos con la historia de Pablo. Aquí hay una parte importante. En Hechos, estamos leyendo el capítulo 9, en el versículo 3, dice, ya estaba Saulo por llegar a Damasco, que es la ciudad a la cual se dirigía a matar cristianos, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un resplandor como un rayo. Es decir, aquí, vamos a dejar hasta aquí nomás, este versículo 3. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento, bajo esa luz de Dios, hablarle a Pablo. Si lo quiere traer a temas modernos, la luz de Dios tiene que ver puntualmente con esa iluminación que Dios trae a nuestra vida. Yo encontré en la Biblia 2 partes donde se le llama luz a ciertas cosas. La primera, Salmo 119, 105, dice que la palabra del Señor es lumbrera a mis pies, ¿no? Lámparas a mis pies tu palabra, es el Salmo de David. Hablando de que esa Biblia que hoy nosotros conocemos es lo que nos da dirección, y eso trae luz, y fue lo que realmente llegó de un momento a otro en la vida de Pablo. Como también se le llama luz a la iglesia. Esto lo dice en Hechos 13:47, le dice a la iglesia, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. No solamente Jesús es la luz, claro que sí, pero Dios puso esa luz de Él sobre su palabra primeramente y sobre la iglesia para que seamos administradores de esa luz. Y justamente eso le pasó a Pablo, se encontró con esa luz. Pablo se va a encontrar directamente con Jesús. Tú pudiste haberte encontrado con una iglesia, un amigo cristiano, una novia que se volvió evangélica, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar para que se encuentre con esa luz. O simplemente
Dios en algún momento sintió curiosidad en que entres y lo busques de alguna manera. Siempre hemos pensado, no se trata de encontrarnos a Dios a través de una religión, sino a través de una oración honesta y sencilla donde tú puedas hablar libremente con aquel Padre que está esperando a que vayas corriendo a sus brazos cada vez que tengas alguna situación que necesites de Él. Y cuando lo necesites, también Él está ahí atento a buscar. Entonces, esa es la luz en la que Pablo se encontró. Y lamentablemente, pues esa luz llega en los momentos de crisis. Es algo muy común. Es usual, porque es que es difícil que una persona disponga su corazón cuando tiene las dos camionetas y las dos casas. Sí, ¿Por qué? no. Porque está más enfocado en su desarrollo profesional o en su éxito. Y cuando yo estoy teniendo cierto éxito, suele suceder que me enaltezco, ¿no? El orgullo empieza a ser una parte fundamental en mi vida y creo que no necesito tanto de Dios, ¿no? Entonces se vuelve el religioso, ¿no? Se levanta por la mañana, hace una oración básica. Señor, entonces no le estoy encomiendo mi día, me voy, ¿no? Y por la noche, Señor, te entrego mi noche. Y así, y voy los domingos, me vuelvo dominguero y ya, ¿no? Entonces lo que hago es, a partir de mi comodidad, una falsa relación con el Señor. Pero cuando yo estoy siendo sometido a fuego, estoy siendo presionado, estoy siendo zarandeado, es cuando en ese zarandeo se me empieza a caer a mí el orgullo, se me empieza a caer la prepotencia, porque empiezo a moverme y empiezo a decir, y se me cae el velo, ¿no? Y decir, no soy yo, eres tú, Señor. Sí. Lo que sea, sálvame. ¡Sálvame, Jesús! Sí, Señor, aquí estoy, no puedo más, ¿sí? Pero mal. Como Pedro cuando saca la mano y es su recurso de al sacar la mano y Dios, y Jesús, perdón, lo toma en la mano y lo saca. Es en esos momentos difíciles en los que nosotros sacamos la mano. Y es allí los momentos ideales para que Cristo empiece a decirle a uno, ven, yo te formo y te muestro cuál es mi propósito. Totalmente. Ahora nos encontramos con esa luz en el versículo 3, vamos a Hechos 9, versículo 4, porque acá es donde ya esa voz habla, esa luz habla. Versículo 4 dice, Saulo cayó al suelo, acuérdense que hay una luz resplandeciente fuertísima, cayó al suelo y dijo, y la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí esta parte es súper cruel con el pobre Pablo, porque Pablo contento creyendo que estaba haciendo las cosas bien, que estaba limpiando el nombre de Dios, cuando de repente se encuentra con el mismo Jesús en medio de una luz. Pablo cae casi que ciego al piso. Inmediatamente esta voz de Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra mía? ¿Por qué estás haciendo esto en contra de mí? ¿No? Eso es totalmente confrontante para la vida de cualquier persona. Totalmente, es muy fuerte tener que escuchar de Dios un reclamo, ¿no? O sea, el mismo diciendo, ¿por qué? Porque el por qué es una palabra de cuestionamiento. ¿Por qué me persigue? Tal vez en este momento no exista un perseguidor como Pablo, ¿cierto? O así de fuerte, No. pero pues vamos a llegar al momento en el que la iglesia va a ser perseguida, pero pues eso va a ser un tema de otro Probable que podcast. una parte musulmana puede perseguir la iglesia de esa manera al día de hoy, pero globalmente pues, Exactamente. y menos en esta parte del Pero mundo. menos esta parte del mundo, pero yo creo que esto lo vamos a tratar el tema de la persecución de la iglesia en Sí, otro podcast, esto ¿no? nos gusta tocarlo picante. Pero en ese momento yo pienso que la pregunta del Señor no es tanto por qué me persigues, sino por qué me has abandonado. O sea, ¿por qué no me buscas? Yo pienso que ese cuestionamiento puede cambiar de parte del Señor. Y claro, sucede, porque es que el hombre está enfrescado, está motivado, está enfocado en su desarrollo y en su éxito personal, ¿no? En el yo tengo que ser, yo soy, yo puedo, yo tengo, y el yo, como en la palabra dice que el único gran yo soy es Cristo. Sí. Y ese, yo pienso que es el reclamo, de decir, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué sucede? Mucha gente llega a la iglesia destrozada porque se quebró, porque lo despiden, no tiene trabajo,
porque su hogar está a punto de destruirse o se destruyó. Claro. Y en medio de la búsqueda de Cristo, Dios restaura su vida, ¿cierto? Lo restaura, lo sana. Y cuando vuelve a estar en una posición, vuelve y se va. O empiezan a vivir el falso cristianismo que hablábamos antes, que es volverse un dominguero, Claro. ¿cierto? Pero no tiene una relación con Cristo. Un Dios, buenos días, ¿cómo estás? Y por la noche, gracias por todo, ¿no? Sí, sí. Difícilmente toman una Biblia, y aunque ellos crean que están haciendo todo bien, Tal vez están están haciendo en el camino. todo mal. Total. Y ahí es donde viene la palabra, tal vez, el cuestionamiento sobre ese ¿por qué? Yo lo vi por el lado, quizás de que si lo traemos en palabras más modernas, para mí lo primero que se me vino a la cabeza fue como si Jesús le estuviera preguntando, ¿por qué persigues lo que no te está dando vida? ¿Por qué persigues algo que no te está dando ningún propósito, como lo es matar a otros cristianos? Porque claro, la naturaleza de nosotros humana tiene que ver con venganzas, con iras, con rencores, con ambiciones, con lujuria. Pues claro, él estaba persiguiendo en cierta parte su propia naturaleza humana, y al hacer eso con esa rabia, pues estaba persiguiendo algo que a él no le iba a dar vida, y tal vez lo contrario, su vida iba a correr peligro más adelante, o tal vez ya estaba corriendo peligro. La Biblia no nos da una luz clara si a Pablo lo perseguían o no, pero sí nos da una luz de que aquí Pablo estaba totalmente descachado en lo que realmente le daría vida a él en unos cuantos minutos, unos cuantos versículos más adelante. Pero esa parte de lo que no nos da vida, vuelvo y digo, tiene que ver mucho con nuestra parte humana. Nosotros somos muy propensos a caer en cualquier adicción, sea sexual, sea de drogas o alcohol o algún tipo de situación que estemos pasando, y nos cuesta sobreponernos a algo emocional y demás. Pues la respuesta del mundo es un medicamento, cuando realmente Dios nos quiere dar una respuesta, y es encontrar vida a través de Él. ¿Cómo la encuentro a través de Él? Ya vamos para allá. ¿Sí? Versículos 5 y 6. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y respondió: yo soy Jesús, respondió aquella voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Versículo 6. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Allí sabrás lo que tienes que hacer. Listo, parte importante. Dios le da un propósito, una dirección clave a Pablo. Aquí yo lo veo de la siguiente manera. Pablo pregunta: listo, tú eres Dios, tú eres Jesús, te estoy persiguiendo, no puedo nunca acabar con Jesús, simplemente estoy persiguiendo a los cristianos, pero realmente nunca va a poder vencer a Jesús. Así que inmediatamente pasa esto, él pregunta: ¿qué quieres de mí? Y yo esperaría, si yo fuera Pablo, yo esperaría que Jesús respondiera como al menos un juicio, al menos ya, hasta acá llegó tu vida, no más, has sobrado muy mal, como pensamos que Dios es un Dios vengativo muchas veces. O tal vez Dios diga: mira, te perdono, Pablo, Saulo, y vas a empezar a vivir mejor y alegremente, y vas a poder seguir con tu vida de fariseo como la venías llevando. Pero Dios no hace nada de esto, simplemente guarda silencio y dice: vas a entrar a una ciudad que yo te diga y vas a hacer lo que yo te diga, punto. Una respuesta que no es tan chévere, porque tal vez cuando uno se encuentra con Dios, pasa con nosotros: ¿qué quiere Dios que yo haga? Dios puede decir: termina con esa novia, termina con ese amigo, no es una buena amistad. Tal vez el trabajo domingo a domingo, desgastándote, no sea el trabajo indicado para mí contigo, corta con eso. Y son respuestas que no son chéveres de oír, pero pueden ser respuestas de Dios. A mí me pasó con la novia y con el trabajo. Trabajaba en febrero, domingo y tenía una novia que después les cuento la historia. Y fue lo primero que Dios cortó. Y triste, pero hoy puedo ver que sí era de parte de Dios todas estas direcciones que voy a tener. Pasa algo bien particular en estos tiempos, y es que la gente anda más preocupada por su quehacer diario que por enfocarse en el Señor, ¿no? Entonces ahí, frente a la orden de Pablo, ¿qué hizo Pablo? Pablo lo asumió, tal vez no era tan chévere, pero lo asumió, ¿no? Le dijo: ve a tal lugar, Sí. y allá va a llegar Ananías, creo que era Ananías, sí. Ananías,
Y Ananías va a orar por ti, le da toda la indicación y él obedece, ¿no? Ujú. Bueno, Pablo hasta acá no sabía de Ananías, solamente va a entrar a esta ciudad. El que sí es confrontado realmente es Ananías, porque Ananías tenía temor. Claro, por los antecedentes de Claro, Pablo, que era un Ananías dijo, perseguidor me van a de matar. cristianos, me van a matar. Pero lo que voy es que mucha gente prefiere y deja de lado esa orden que le da Dios, ¿cierto? Cuando dice más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura, Sí, total. y se encargan de las añadiduras. Entonces lo digo por muchos amigos míos, ¿no? Que fuimos amigos y somos amigos aún en el cristianismo, pero se encargan de sus cosas personales o de sus cosas de sus hijos. Entonces es que mi hijo es muy buen biciclosista y bueno, perfecto, pero todas las competencias son los domingos. Claro. Entonces yo escucho una prédica y entre semana escucho prédicas y ya. Ahora, se oye muy noble la situación, pero cuando estamos dándonos cuenta realmente qué es lo que estamos dejando de lado, sí hay un peso. Claro, es un peso. Entonces, Sí, ¿por qué? creo Porque que le estoy dando prioridad a cosas externas que tal vez formar y empezar a estructurar una vida cristiana en mi hijo por darle prioridad y decirle, ojo, es más importante tu bicicleta que la ir a parte buscar, espiritual o la parte personal. ir a buscar al Señor, claramente, ¿no? Pero es que ir a la iglesia no salva. Totalmente No, claro, la estamos de palabra de acuerdo. Dios no habla de que la iglesia salve. Pero sí dice, no dejáis de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en medio de la congregación puede haber restauración, en medio de la congregación puede haber apoyo, en medio de la congregación también se desarrollan esos lazos de hermandad, ¿cierto? Y también recibo una instrucción, ¿no? Tomo un pastor, el pastor sabe cuál es su oveja, puedo recurrir a alguien cuando esté en una situación difícil, me instruyo a través de la palabra, de la explicación de la palabra, porque la congregación por algo se hizo, por algo Dios Claro. la instituyó, por algo Dios Jesús mismo instituyó a sus discípulos para que fueran los fundadores de esa iglesia, de esta iglesia. Y bueno, que va más hay allá de los propósito. 4 muros, ¿no? O sea, porque es Mucho que más, claro. por ahí cierto profesor o cierto TikToker diciendo que No la sabemos. iglesia, no, sí, pero No sabemos escuché quién fue. sí, que la iglesia son los muros y que los que ataquen Claro. esos muros Dios los castigará. No. La iglesia somos las personas que estemos discípulas o que estemos siendo discipulados por Jesús, por su palabra, por la luz de la Biblia. Y obviamente eso se encuentra más fácil en una iglesia que en cualquier otro lugar. Por eso la iglesia. El lugar estructural, El templo, la techo, estructura es simplemente una añadidura y es una facilidad para nosotros la iglesia, pero no es eso la iglesia. Y cuando uno se enfoca en eso, ¿qué puede pasar? Yo estos días he pensado mucho cómo empezar una iglesia, cómo debería empezar, y muchas veces ese es el error más grave. Lo digo por mí, pensar primeramente en esos muros, en las luces, en el sonido, en los instrumentos, en las sillas, más que en las personas que realmente Dios va a consolidar como una iglesia. Porque es que el propósito es ese, el propósito es llevar la palabra de Cristo, que lo vamos a ver en Pablo, ¿no? Más no hacer una estructura física que es denominada templo, Sí. ¿cierto? Que lo confunden con iglesia, ¿no? La iglesia, primero somos nosotros, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, que recibimos la instrucción de Él a través de su palabra. Pero nosotros, a lo que también retomando lo que estamos hablando, de que Pablo recibió la instrucción y la aplicó, ¿cierto? Inmediatamente se fue. Inmediatamente Y se hizo fue, caso. hizo caso. Muchos cristianos dejan de lado el hacer caso al Señor y pierden su propósito, ¿no? Desvían su propósito, lo aplazan. Y es aquí donde empieza Dios a decir, listo. Si yo te predestiné, si yo te escogí, si tú estás destinado a ser hijo mío, yo voy a hacer todo lo posible, como lo hablábamos en Jeremías, todo cierto, todo lo posible para que tú vuelvas al rebaño, ¿cierto? Sí. Es como ese pastor que dice, venga, yo voy y lo traigo, hay maneras de traerlo, ¿no? Hay maneras que usted haga caso, ya hay una manera más fuerte de Claro. apretar la rienda. Lo que es que nosotros en nuestra forma natural, un papá impone su forma con su hijo. Acá hace, no sé,
se tiene que llegar a tal hora a la casa, es un ejemplo. Y se impone, y si no llega, entonces hay un castigo, hay una reprensión fuerte. Pero con Dios no es tan así. Dios, aunque sí, claro, Dios es un papá exactamente igual, Dios también tiene otra opción para disciplinarnos, y es dejarnos. Y esa parte es muy buena, porque no es que nos deja y de malas, hagan lo que quieran. Dios va detrás de nosotros tratando de cuidarnos, pero sí permite que las consecuencias nos hagan caer en cuenta que era mejor obedecer y hacer las cosas correctamente y no irnos por nuestro propio criterio. Así es. Bueno, pero hasta acá tenemos punto 1, el encuentro de Pablo. Hasta acá, si tú llegaste hasta acá y has leído con nosotros del versículo, hemos leído hasta el 6, del 1 al 6 de Hechos 9, la pregunta con la que cerramos este primer punto es: Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Si quieres poner pausa, analízalo ahí, medítalo, óralo, pero esta parte es crucial, porque Dios va a hablar. Claro, Dios no habla a través de cosas ambiguas, es que sentí en una canción, una película, no, Dios habla muy claro a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de medios como esos que tratamos de llevar un mensaje bíblico. Dios habla muy claramente qué quiere hacer contigo. Así que esa es la primera parte del mensaje, el encuentro, qué quieres hacer conmigo, Dios, y aquí se cierra este primer punto. Es el primer punto cerrando, y para cerrar es importante resaltar que cuando yo le digo al Señor qué quieres hacer conmigo, ¿cierto? Es que cómo puedo yo ser útil en tu obra. ¿Serás dispuesto? Sí, cómo puedo ser yo útil en tu obra. Sería, ¿cierto? Sí. Porque tal vez cuando digo, no, Señor, ¿tú qué quieres hacer conmigo? Choca mi voluntad con la de mi voluntad con la voluntad del Señor, porque tal vez, Señor, yo cómo quiero ser útil, o sea, yo quiero ser una columna financiera en la iglesia, y el Señor dice, no, yo necesito que usted vaya a ir a evangelizar. ¿Sí? Entonces, y obviamente Dios no va a quitarle economía a esa persona, pero sí va a dar lo necesario para cumplir lo que sí nos puede. Exactamente. Entonces, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Podría ser una pregunta, podría ser. Claro, totalmente. Sí, no, Señor, ¿cuántos Grammys quieres que yo me gane? O, ¿sí? Ese no es cierto. Porque ¿qué pasa? Porque cuando llegan esos puestos de privilegio, algún día van a pasar. Y hay un punto importante que no lo hemos tocado, yo quiero tocar en este segundo, pues son dos puntos de este mensaje. Donde el segundo punto nos damos cuenta que el propósito es más grande que nosotros. O sea, yo no soy más grande que el llamado que Dios tiene que hacer conmigo. Siempre el llamado es más grande. ¿Por qué? Porque algún día yo voy a partir de esta tierra, este cuerpo se va a acabar. ¿Y quién va a quedar a cargo de lo que Dios me dio a mí para construir? Si no es esto llevado por Dios, entonces eso se va a acabar el día en el que yo muera. Si es que logro llevarlo hasta el día en el que yo muera. Por ejemplo, en el caso del evangelismo. Yo soy un evangelista, predico, no sé, en los colegios. Estoy poniendo un ejemplo. Realmente yo no hago esto. No tengo esa valentía, no he tenido la oportunidad todavía. Pero digamos que este es mi llamado y lo empiezo a hacer. Si solamente ese llamado es mi propósito y yo logro hacerlo hasta el día en el que muera, hasta ahí llegó mi ministerio. Pero decía Carlos Anacondia, que es un evangelista que predicaba en los hospitales, decía, uno empieza con cosas pequeñas y Dios hace lo grande. Y Carlos Anacondia pues es una persona que oraba por gente en medio de estadios y la gente se sanaba. Cuando él empezó simplemente orando por gente en un hospital que no se sanaba, pues él oraba. Y cuando se sanó una, se empezó a sanar todo el mundo a causa de la fe de esas personas en Cristo. Entonces, punto importante, ¿qué quieres que yo haga? Dejamos de lado nuestra voluntad, como le decía Dani, y nos enfocamos en lo que Dios quiere para nosotros. Y el segundo punto. Segundo punto, ¿vamos? Sí. Listo. Pero antes frente a esta pregunta, quiero que vayamos a lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y esto tiene una profundidad. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Porque somos hechura suya, hechura del Padre, ¿no? Creados en Cristo. ¿Por qué creados en Cristo? Porque a través de la obra de Cristo, nosotros en que nos convertimos en hijos del Padre. Y a través de ser hijos del Padre, nosotros ya tenemos que obedecer. ¿Cierto? Somos hijos, obedecemos a nuestros padres, como tú lo decías.
¿no? Mira que en la profundidad de esta palabra, cuando dice fuimos creados por Cristo, ¿cierto? Aquí no fue que Cristo nos formó, sino que nos convierte en hijos a través de su sacrificio. Claro. Entonces ahí somos creados hijos. Claro. Pues dice creados. Y lo que tú decías, como somos hijos tenemos que obedecerle. Muchos preguntarán, ¿y si no le obedezco, que dejo de ser hijo? Si no obedeces, estás con tus actos negando que eres hijo. Tú lo estás haciendo, Dios no lo está haciendo, porque Dios es un pacto en una cruz con su propio hijo. Pero tú sí estás rechazando esa paternidad. Y ese es el evangelio del cual se nos muestra. Estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, nuestra maldad. No hay nadie que no haya pasado por esa tierra y no tenga maldad, no tenga un pecado encima. Y cuando Cristo, que sí pasó perfectamente sin pecado esta vida, nos entra a través de Él a esa comunión. Mira que aquí nos volvemos un poquito al inicio y dice, pero ¿para qué? Es que la misma Biblia empieza a darnos, ¿no? A darnos la explicación. La misma Biblia se revela a sí misma, o sea, no esperen que alguien venga y se la interprete mágicamente, no, léanla, estudienla, apasionense por buscar la palabra de Dios. ¿Para qué nosotros fuimos creados en Cristo? Para buenas obras. Buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? El llevar el mensaje de salvación y el demostrarle a las demás personas el amor de Cristo. Son las buenas obras. Para eso fuimos creados. Ir y hacer discípulos. Amad los unos a los otros. Esas son las buenas obras que el Señor demanda de nosotros como cristianos. Y esto ya se puede denominar como ¿qué? Propósito. Ok, claro. ¿Por qué? Porque el propósito es un fin. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué fui yo? Para un propósito. Pero sí, ¿qué propósito? Pues tiene un fin. Tú tienes una destinación. No fuiste creado porque sí. No, tienes un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Las buenas obras. ¿Y a dónde nacen las buenas obras? Cuando fuimos creados por Cristo. Esto es cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador y creemos en su sacrificio en la cruz. Y empezamos a concatenar. Totalmente. Ahora sí entramos al segundo punto. Segundo punto, este va a ser mucho más rápido. Y es la transformación de Pablo. Primer punto, el encuentro, que es todo esto que venimos hablando. Y segundo punto, la transformación de Saulo. Esto ya está del versículo 7 al 19, de Hechos 9. Pero solamente les voy a leer el versículo 8. Dice lo siguiente: por fin, Saulo se puso de pie. Aquí hago un paréntesis, no sabemos cuánto tiempo Pablo estuvo en el suelo ciego. Pero el versículo 8 dice, por fin, por fin. Saulo pudo haber pasado bastante tiempo. Pudo haber pasado mucho tiempo, pues una voz que te hable audiblemente en medio de una luz, no, pues uno queda totalmente loco. La palabra no sé. Por fin determina que ya. no fue un momento. No fue el momento, no. De un momento a otro se paró o inmediatamente, sino por fin. Es como si hubiese pasado un tiempo prudencial, ¿no? Tirado. No sabemos qué pasó. Porque, bueno, en el versículo 7, esto no lo hemos leído, dice: los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, porque ellos oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Versículo 8, por fin Pablo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco, y allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer nada. Aparte de que por fin se paró, que yo creo que fue una situación choqueante para él, él duró allí 3 días sin querer comer nada. En eso finaliza el versículo 8. Él no quiso comer nada más. Él estaba desanimado, tal vez, encontrándose con que ha luchado toda su vida por algo que no es lo que Dios quería para él. Él estaba con toda su vida derrumbada en un solo minuto, en unos solos minutos cortos que se encontró con Jesús. En un instante le cambió su vida. Le cambió la vida. ¿Cómo nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Un accidente, una quiebra, una enfermedad, todo esto puede pasar, que la vida te cambia. Y claro, no es nada lejano la actitud de Pablo al querer no comer durante 3 días a la situación que podemos pasar nosotros. Yo no he pasado algo tan
tan fuerte como Pablo, de que mi vida se derrumbe de esta manera, pero sí hay planes que sí me han derrumbado y créanme que por cosas más pequeñas yo también entraba en una mini ¿Rebeldía? depresión, rebeldía, ansiedad y todas esas cosas pateletosas que uno puede llegar a Normal. hacer. Yo entiendo aquí a Pablo totalmente, no es lo correcto, no es justificable, no es lo que se debe hacer, pero lo entiendo porque es la naturaleza humana que nos lleva a hacer esto. Segundo punto, la transformación de Saulo tiene un primer punto y es, queda ciego. La ceguera espiritual tiene que ver, la ceguera física tiene que ver con la ceguera espiritual. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro que nosotros no podemos ver con claridad en este momento el plan de Dios para nosotros. Cuando nosotros nos vamos al libro, cuando nosotros nos vamos a ver la historia de José el soñador, Ok. vemos que él tiene dos visiones, una donde se inclinan las espigas ante Sí. él y otra donde se inclinan las 12 estrellas y el sol y la luna que representaban a sus padres ante él. Él sabía que Dios lo iba a poner a él por encima de su hogar, o sea, él iba a ser exaltado a través de Dios en su hogar, con sus hermanos y con sus padres. Pero nunca José el soñador se imaginó todo lo que tendría que pasar para que eso se llevara a cabo. Nunca imaginó que sus hermanos lo iban a vender, que después la esposa de la persona a cargo en Egipto lo iba a amenazar, A seducir. a seducir y a culpar, aparte de que lo quería violar, y que iba a pasar en la cárcel tanto tiempo y que se iban a olvidar de él, incluso los que prometieron hablar de él ante el rey. Pero al final se cumplió. Nuestra ceguera es así tal cual el día de hoy. No sabemos qué plan tiene claramente, pero que Dios lo va a cumplir, lo va a cumplir. Pero dentro de esta ceguera tenemos que ser evidentes y claros en que pues, Dios lo va a revelar poco a poco, a su tiempo, a su manera. Y hay personas que nos llevan a abrir esos ojos, ¿no? O sea, no solos podemos hacerlo. Necesitamos de una persona con la cual podamos ser liderados, pastoreados, mentoreados, para que eso se lleve a cabo. Última parte acá de este primer punto. Cuando hay una persona que normalmente tiene un don, puede ser que carezca de esta cualidad que la hace. Por ejemplo, una persona que ore por sanidad y la gente se sane, es muy probable que esa persona sufra alguna enfermedad y no se pueda sanar, como pasó con Catherine Kuhlman, como pasó con el mismo Pablo, que la sombra de Pablo, y él tenía un aguijón en la carne. Pero aunque pase esto, dice 2 Corintios 12:9, Pablo le decía a Dios, eso cuenta Pablo, 2 Corintios 12, Señor, quítame este aguijón, quítame esto, no sabemos qué aguijón es. Y responde el versículo 9 de 2 Corintios 12, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tenemos que ser claros que vamos a tener cierta parte ciega, cierto punto que no vamos a lograr ver bien, pero para eso está la iglesia, para eso están las personas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor, para llevarnos a tener luz en medio de esa situación que estemos pasando y viviendo y llegar al propósito que Dios tiene con nosotros. Esto tiene que ver con reflexión, con humildad y con todo lo que Pablo empezó a vivir 3 días sin comer allá en Damasco. Tremendo. Pero si estamos viendo que Pablo pasó sin comer, Pablo empezó a tener una situación difícil, pero estos días que pasó Pablo forjaron y formaron en él el líder, ¿cierto?, en el cual se iba a convertir. Aparte de eso, pues ya vienen los 3 años que compartió con los apóstoles y se formó en la doctrina, y después ya empezó a ejercer su ministerio. Pero aquí vemos que también se puede cumplir lo que dice Romanos 8, ¿no? Romanos 8 es un llamado a dejar el pecado, ¿cierto?, a apartarnos, pero también a ver cómo Dios empieza a llevarnos a vivir en el Espíritu, ¿no? Nos llama a que nosotros vivamos en el Espíritu, ¿cierto?, a que nos mantengamos firmes en el Señor. Tal vez en esos 3 días no lo dice la palabra de Dios, pero hubo una conexión más allá de que Pablo estaba contrariado, estaba afectado. Tal vez haya una comunicación. Dios, tú Claro, pues yo creo que fue un tiempo de análisis, sin duda, sin importar si tuvo su encuentro allí también con Dios, pero sí sé que fue un tiempo de introspección de él mismo. Claro que sí. También nos llama en Romanos 8 a pedir y vivir conforme a su voluntad. Cuando yo empiezo a pedirle a Dios
que se cumpla su voluntad, que haga su voluntad en mí, empiezo a enfocarme en un fin, en un propósito, ¿cierto? Más allá de lo que yo anhelo, porque es que lo que yo anhelo, yo puedo decir, y todos anhelamos tener muchas cosas, y no está mal decir, ay Señor, qué rico que tú me regalaste un carro, ay Señor, qué rico que me regalaste un apartamento. Eso no está mal. Ahora bien, vivir y enfocarse únicamente y destinar la vida para eso, ahí está mal, porque ahí cambiamos el propósito de Dios por nuestro propósito. Entonces, aquí yo creo que podemos aplicar Romanos 8 y volvemos a otra de las palabras que nos dicen a los cristianos cuando entramos a una iglesia, pero nos dan el contexto, ¿no? Y que dice Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, ojo, aman, eso no es para todo el mundo. Hay una condición en eso. Hay una condición, muy bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos un llamado. Todos. No es que solo el pastor, no, todos. Si tú ves a alguien llorando y está en una calamidad familiar, tú le puedes abrazar, le puedes amar, le puedes dar una palabra que lo reconforte, que lo ayude, ahí estás cumpliendo el propósito de Dios. Si alguien está en un hospital y está posado en una cama y tú vas y oras por él, estás cumpliendo el propósito de Dios. No necesariamente tienes que tener un púlpito y 100, 200 personas, no. Con que tú le demuestres amor al prójimo, estás cumpliendo el propósito de Dios. Y todo esto, todas esas dificultades y todas las dificultades que tuvo Pablo, ¿cierto? Lo formaron y estuvieron de acuerdo al propósito. Lo ayudaron a cumplir el propósito. Todas tus dificultades, tus tropiezos, tus derrotas, pero también tus victorias, están formando en ti ese hombre, esa mujer que cumplirá un propósito en Dios. Pero tienes que dejar el egoísmo, tienes que dejar la voluntariedad, tienes que dejar el yo para que sea Él en ti. Y ese es el propósito. Si esperabas que tal vez uno dijera, no, es que tú eres pastor, o el que nos está escuchando es evangelista, sí, o el que nos está escuchando va a ser un apóstol, no. No, lo sentimos, y tenían esa esperanza cuando empezaron a ver este podcast. No, lo siento, no somos tan osados de lanzar acá una palabra que pues solamente Dios te la puede revelar a ti y darte certeza a ti. Porque como van a haber problemas en medio de ese ministerio, puede ser que yo te diga, mira, esa persona es la indicada para ti, cásate también, y de verdad puede ser la persona indicada, pero como van a haber problemas, van a haber diferencias, van a haber roces, van a haber dificultades, momentos altos, momentos bajos, van a decir, me casé porque alguien me dijo, y no porque yo la escogí, porque yo la asumí. Y en el ministerio pasa lo mismo, Dios te lo va a hablar y te va a convencer, pero depende de afrontarlo, o no afrontarlo también, y tendrás consecuencias en una y otra parte, pero no podemos darte a nosotros esa revelación, pero Dios sí te la puede poner a ti, tal cual clara, cuando tú le preguntes claramente, ¿qué quieres conmigo, Dios? Y aquí estamos nosotros. ¿Qué quieres conmigo? Que la voluntad de Dios sea plasmada en mí. Eso está en el Salmo 138:8, ¿no? Sí. Este salmo nos lleva a entender que Dios hará lo que tenga que hacer para protegernos en medio de nuestras dificultades y adversidades, buscando que se cumpla el propósito. Que estás pasando una dificultad económica, pero tú estás enfocado y buscando al Señor, el Señor estará protegiéndote. Estás pasando una dificultad en salud, el Señor utilizará esa dificultad en salud con un propósito, con formar en ti un cristiano de verdad. Para eso los llamó el Señor, para que hablemos de Él, para que lo busquemos, para que tengamos una conexión con Él, pero para que se lo mostremos al hermano. El propósito tuyo es mostrar a Cristo, ¿cierto? Mal haría un cristiano en decir yo soy cristiano y de verla a todo el mundo. Ahí no está mostrando el amor en Cristo. Es más, está sirviendo de piedra de tropiezo, porque nos ha pasado. No, pero si es cristiano, no, yo no le arriendo porque es que el último se me fue debiendo 2 meses. Sí, lamentablemente la fama del cristiano hoy por hoy no está muy bien.
la sociedad. El propósito también es dar testimonio, porque a partir del testimonio que yo dé, muchas personas pueden llegar a los pies de Cristo. Sí. Eso también hace parte del propósito. Y eso va más allá de ser pastor, apóstol, profeta, tener 1000 seguidores en TikTok, 350,000, 500,000, no. Es ser un buen cristiano, es demostrar el amor hacia mis hermanos. Ese es el propósito. Totalmente. Ahí, yo sé que cuando hablamos acerca de propósitos que son pequeños, que tal vez no son muy relevantes, en las manos de Dios son muy importantes. Del versículo 10 al 17, acuérdense que estamos en Hechos 9, se cuenta la historia de Ananías. Muchas personas lo llaman como un profeta, póngale un hombre de Dios. Y lo que hace Ananías es que él, en su comunión con Dios, él también está en Damasco. Y Dios, no lo vamos a leer textualmente porque son muchos versículos, pero Dios le dice: Ananías, tienes que ir al lugar donde yo te voy a decir. Le dice totalmente el nombre de la calle, que el nombre de la calle es derecha, y le dice exactamente dónde está Pablo. Le dice: tienes que entrar a donde está Pablo, que en este momento todavía es Saulo, orar por él y bueno, llevarle esa sanidad y ese mensaje de parte de Dios. Ananías tiene temor. Si ustedes leen estos versículos, se logra ver que Ananías no va con toda la ímpetu a decir: listo, sí, para las que sea Dios. No, él tiene temor y dice: es que pues no es una persona que goce de buena reputación, Dios, tal vez muera en el intento, tal vez pueda ir y pueda no regresar a la casa más tarde, ¿no? Pero aún así, la charla termina con un: heme aquí, Señor, yo estoy aquí dispuesto, voy a ir. ¿Listo? Si eso es lo que tú estás diciendo. Pero detrás de personas que tienen un renombre hoy por hoy en el cristianismo, imagínense el predicador que usted quiera, Billy Graham, Alducin, Gigi Ávila en su época, el que quiera. No se centre solo en el ministerio de estos hombres, céntrese quién oró por esa persona y quién algún día pudo invitarla a una reunión en la iglesia, o quién algún día simplemente la convenció de que lo único importante en su vida era encontrarse con Cristo. Que puede ser que ese nombre jamás lo vayamos a saber, pero en los cielos ese nombre tal vez sea escrito y galardonado, como muchos otros pastores también pueden estar aquí. Incluso hay Saúles, por ejemplo, que podemos ver. Si no hubiera existido un Saúl, no hubiera existido el David glorioso que nosotros vemos en la Biblia. Así que todo esto tiene que ver con eso, pero hoy nuestra forma de ver a Ananías es que él representa a los que son llamados a ayudar a otros a descubrir su propósito. Vuelvo y digo, el propósito es más grande que usted y que yo, porque si el propósito realmente es de Dios, vamos a partir de esta tierra y el propósito va a seguir en pie, porque Dios es el que está llevando a cabo ese ministerio, ese propósito. Puede ser que ese propósito sea un colegio, un hospital, un orfanato, una iglesia, un hogar, unos hijos bien educados, tantas cosas que pueden ser un ministerio. En el día en el que usted falte, justamente se va a mantener en pie porque es un ministerio de parte de Dios y no porque solamente es de parte suya. Y ya como para ir cerrando, sí, y teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, efectivamente Dios me permitió estudiar una carrera que hoy me permite ayudar a los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Entonces, donde Dios me ha permitido estar como miembro de iglesia, allí he podido ayudar a los hermanos a través de la carrera que Dios me permitió estudiar. Ahora bien, que ese sea mi propósito primordial en esta vida, desarrollar mi carrera, no. Dios me está mostrando que mi propósito es otro, más allá, pero eso no implica que lo que Dios me permitió adquirir no lo pueda poner en práctica de mis hermanos, y eso hace parte del propósito, el amor y el servicio. El amor, el servicio a los demás. Totalmente. Finalmente, este mensaje termina con que finalmente Pablo es lleno del Espíritu Santo y va con las fuerzas del Espíritu Santo a cumplir ese propósito y ese ministerio de predicarle a muchos cristianos. De aquí para adelante, después de Hechos 9:19, vamos a ver muy rápidamente la historia de Pablo. Llega a tal lugar, se encuentra con Pedro, hay diferencias, pero lo cuenta muy en grandes rasgos, muy genérico, pero con el encuentro que acabamos de ver del versículo 1 al 19 de Hechos 9 es muy detallado. Es un poquito más detallado como nos muestra ese encuentro con Jesús, y sigue de hecho de para adelante a grandes rasgos.
Porque ese propósito se lleva a cabo bajo la fuerza del Espíritu Santo, no bajo su fuerza personal de Pablo, o si no, hubiera fracasado en el intento. Por eso creo que el propósito es disposición. Eso Ananías tuvo, o sea, la base fundamental para que yo pueda encontrar el propósito en el Señor es tener disposición. total. Si el Señor me dice ore, oro. Si el Señor me dice ayune, ayuno. Si el Señor me dice ama, amo. Si el Señor me dice perdona, perdona. No hay opción si estamos en la voluntad del Señor. De Dios. Y el propósito no son cosas materiales, por favor. Es que el Señor tiene un propósito en mí, en que yo tenga la competencia de Amazon o de Apple. Y no. Dios lo que quiere es que tú seas un buen siervo de Él. Totalmente. Y estas cosas, Mateo 6:33 dice, el dinero, la fama, la salud, llegan por añadidura, pero no es el enfoque principal. De acuerdo este a la voluntad de Cristo. Bueno, desafío. 3 desafíos. Bueno, es uno, pero se divide en 3. Buscar a Dios, Amén. escuchar su voz y actuar en fe. Ese actuar en fe es importantísimo. Buscar a Dios, escuchar su voz y actuar en fe. Y con esto finalizamos el mensaje de hoy. Y bueno, esperamos que si les ha gustado, si quieren que hablemos de un tema específico, pues nos puedan escribir, nos pueden hablar. Escríbanos, compartan, denle un like por favor para poder, no para crecer, sino que para tal vez el mensaje pueda llegar a otras personas. Sí, es la forma en la que las redes sociales pues ven que el contenido pues está interesante y lo remite a otras personas que consuman un contenido similar. No tenemos muchos seguidores, pero sé que hay alguno que otro que sí ha estado firme, entonces un saludo a los seguidores. Y bueno, esperamos que sus comentarios estén ahí en la escritos para poderlos atender, responder y por supuesto tener en cuenta en próximos podcasts. El Señor les bendiga.